Hola a todos y bienvenidos a esta sesión que estamos haciendo de Facebook Live y de YouTube Live, en la que podéis aprender sobre el plan de marketing digital. Vamos a ver cuáles son las claves, cuáles son los puntos que tendremos en cuenta para desarrollar un buen plan de marketing digital. Así que nada, bienvenidos a todos y vamos a empezar. Me gustaría también comentaros que vamos a ir respondiendo en directo todas vuestras preguntas, así que todas las preguntas que tengáis, pues irlas lanzando, y en este caso Dani, que está aquí conmigo, pues va a ir respondiendo, y algunas de las que tengáis al final de todo de este live las voy a responder yo. Así que empezamos con los primeros conceptos, ¿no? El primer concepto es, bueno, ¿qué es un plan de marketing digital? Al final, un plan no es más que una guía que nos va a servir para definir exactamente hacia dónde queremos ir y cuáles son las acciones que vamos a hacer nosotros para implementar esta dirección. Entonces, lo interesante o lo importante es ver que el plan de marketing digital es algo vivo, es un documento que vamos a desarrollar, pero que a su vez lo iremos revisando de forma constante. Si miramos en el pasado, todos aquellos que os hayáis formado hace años, pues cuando hablábamos del plan de marketing, normalmente se solía hablar a un año vista y era un proyecto o un documento que desarrollabas y que después ibas implementando durante todo un año. A día de hoy esto ha cambiado, porque de alguna forma pues las empresas, los mercados tienen este concepto de líquidos, ¿no? Están cambiando constantemente. Y esto requiere que nuestros planes los revisemos de forma recurrente y los adaptemos a la realidad del mercado. Es muy probable que si yo hago un plan a principio de enero, a mitad de año o a final haya habido tantos cambios en el mercado, tantas novedades que me lleve a reconducirlo. Y por otro lado, durante el año aparecerán opciones o nuevas oportunidades que tendré que intentar aprovechar. Por ejemplo, si hace un par de años pues tú tenías un plan digital y tenías previsto lanzar contenidos, de repente te podías encontrar en que aparecían los stories en Instagram y tenías la oportunidad de invertir en ellos como una plataforma publicitaria. Si tú te ciñes a tu plan, durante unos meses pierdes esa oportunidad. Si te adaptas y ves que, oye, esto es una oportunidad que me ofrece el mercado, voy a implementarla, pues esto me va a hacer que durante un tiempo saque ventaja de ese formato publicitario, en este caso, que me va a dar muchísimos usuarios. Así que con estas consideraciones previas vamos a empezar con los primeros mensajes o las primeras ideas. La primera parte del plan de marketing digital va a ser el análisis. Este es como el primer capítulo. Y antes de saber hacia dónde queremos ir, tenemos que saber dónde estamos y qué recursos o qué herramientas disponemos de ellas. Así que lo primero que haremos es un análisis de nuestra presencia digital. Hablamos del ecosistema digital. ¿Cómo está nuestra compañía en el entorno digital? ¿Cuál es pues, nuestra imagen, nuestros contenidos? ¿Cómo es nuestra web? ¿Cuál es el posicionamiento SEO que tenemos? Si usamos un blog o no, con qué frecuencia estamos publicando, cómo se está posicionando ese blog y la usabilidad del mismo, ¿no? Cuáles son las interacciones que tenemos con los usuarios y los ratios de conversión. Todos estos datos es algo que nos va a permitir, primero de todo, hacer esta fotografía de dónde estamos a nivel digital para después empezar a entender cuáles son los pasos que daremos en este sentido. Así que esto es lo primero que haremos, la parte de, bueno, en mi ecosistema digital, ¿dónde estoy? Por ejemplo, si tengo un canal en YouTube, si tengo un blog, todo esto lo iré revisando. Después entraré a mirar la parte más de la analítica web o la analítica de mis medios digitales. ¿Cuál es el nivel de tráfico que tengo? ¿De dónde vienen las visitas? ¿Con qué frecuencia? ¿La tasa de rebote? Todas esas métricas más de análisis de datos que nos van a servir para también entender dónde estamos. El siguiente paso sería hacer un análisis de las redes sociales. En nuestro caso, si tenemos presencia en Facebook, en Instagram, en Twitter, si estamos también en YouTube desde el punto de vista de vídeo, miraremos cada una de las redes sociales cómo estamos, cuál es el nivel de seguidores que tenemos, cuál es el nivel de engagement,
cuáles han sido los contenidos en los últimos meses que más han triunfado, que más respuesta han generado, y todo esto intentaremos pues plasmarlo en una hoja del plan de marketing digital para ver dónde está nuestra presencia a nivel de redes sociales. Luego también entraremos a ver, desde el punto de vista de paid, todo lo que es la publicidad pagada, dónde estamos. Tenemos montadas campañas en buscadores, tanto en Google Ads como en Bing. Hemos creado campañas en redes sociales. Tenemos una estrategia de email marketing de captación. Para cada uno de los medios digitales marcaremos un poco cuál es nuestra estrategia, cuál es el presupuesto que estamos invirtiendo y cuáles son los resultados que conseguimos. Y algunos parámetros importantes como por ejemplo, pues en Google Ads, cuál es nuestro nivel de calidad medio, etcétera, ¿no? Todo esto nos ayudará a entender pues las campañas que hacemos desde el punto de vista digital, cuál es el retorno que están teniendo. También miraremos las conversiones, ¿vale? Cuántas conversiones consigo para cada uno de los canales y si estas conversiones pues tienen un buen rendimiento. Miraremos el lifetime value, miraremos el pedido medio de cada usuario. Todo esto lo iremos revisando. Y el siguiente punto en el que nos entraremos desde el punto de vista de análisis de dónde estoy sería un capítulo específico para el email marketing. Como sabéis, toda la parte de fidelización, mi base de datos, cómo me comunico con ella, es muy importante para conseguir una mayor tasa de conversión y sobre todo una recurrencia. Entonces, mi estrategia de email marketing también la tendré que tener definida, la tendré clara, pues tendré marcado, oye, frecuencia de envío, cuáles son los emails promocionales que estoy haciendo, cuál es el revenue o los ingresos por cada email que mando, la composición de la base de datos, es decir, si tengo diferentes perfiles y los tengo clasificados en leads, en marketing qualified leads, en sales qualified leads, todo esto lo iré definiendo, pondré las diferentes categorías. En definitiva, intentaré hacer en una página una descripción de cómo está mi base de datos y cuál es su evolución. Y por último, en este primer capítulo de análisis interno, también miraré quiénes son mis buyer persona, es decir, quién es mi prototipo, el arquetipo de cliente ideal que tengo y los diferentes buyer persona pues los iré describiendo. Lo normal es que tenga por lo menos un par o tres de buyer persona y sería ideal que tenga uno identificado quién es este buyer persona, cuáles son las características que le definen, sobre todo, como siempre os decimos desde CiberClick, teniendo en cuenta sus puntos de dolor o sus preocupaciones, esto es lo que más peso le vamos a dar, y miraremos para estos buyer persona, pues en nuestra composición de clientes o de nuestra base de datos, cuántos buyer persona tenemos asociados en nuestra base de datos. Bien, con esto tenemos la primera parte del plan de marketing del análisis interno. Ahora vendría el análisis externo, también queremos saber en qué entorno nos movemos. Y aquí básicamente vamos a jugar con varias variables, ¿no? La primera sería el mercado, entender un poco en qué mercado me estoy moviendo, ¿de acuerdo? Es decir, oye, ¿quién es mi mercado? ¿Quiénes son los principales players? ¿Cuál es el volumen de ese mercado? Para entender pues, la cuota que yo tengo copada, si hay una diferencia entre players online y players offline, en definitiva entender, bueno, en qué mercado nos movemos y cuál es su evolución en el tiempo, porque podemos darnos cuenta que a lo mejor nuestro mercado está decreciendo y esto nos llevaría a pensar qué estrategia tenemos que hacer para que luego nuestro plan de marketing nos permita crecer. Y en un mercado en decrecimiento es muy complicado, ¿no? Hay muchas opciones, pero tengo que pensar qué voy a hacer. Y otro de los puntos interesantes en el análisis externo serían los competidores. ¿Quién es mi competencia? En varios aspectos, ¿no? Uno, quiénes están vendiendo a mis clientes o venden los productos iguales a los míos, pero también, por ejemplo, quién es mi competencia en los buscadores para posicionarse, porque a lo mejor no es una competencia directa, pero es una compañía que pueda estar de algún modo intentando llegar al mismo tipo de personas a las que quiero llegar yo. Entonces, para la competencia también os recomendaría que uséis varias herramientas. Tenéis, por ejemplo,
una herramienta que es SimilarWeb, que os va a dar una idea de vuestros competidores, de cómo están a nivel digital, de dónde les viene el tráfico, para qué palabras están posicionados, es decir, que tendréis un primer análisis. Otra herramienta que podéis usar sería, por ejemplo, la de SEMrush. También os va a dar información de vuestros competidores, de cómo están y un poco cuáles son los puntos que podéis encontrar como oportunidades de mejora, ¿no? Y después tendríais otras herramientas que podéis usar, por ejemplo, Compite, pues que te va a hacer un seguimiento de tus competidores. Aquí también podéis intentar ver qué tecnología usan los competidores, ¿no? Hay una herramienta pues, que te va a permitir decir, oye, pues esta compañía ha usado tal tecnología para construir su web, tiene esta herramienta de automatización, está usando Google mediante los píxeles o está usando Facebook. En definitiva, con toda la información que hay en la página de un anunciante o de un competidor, pues yo voy a poder entender mejor cómo se mueven en este mercado. Y luego me quedaría un análisis ya muy clásico, ¿no? Un DAFO, ¿no? Pues, que desarrollaríamos, ¿no? Que es una metodología pues, usada por todos, pero que me permite pues, ver esto, ¿no? Las debilidades que tengo como compañía, las amenazas también que puedo tener, las fortalezas y las oportunidades. Aquí hay diferentes formas de usarlo, pero sí que es interesante hacer este mínimo esquema para entender dónde vamos. Bien, tenemos hecho la parte de análisis, entendemos dónde está nuestro mercado, qué es lo que hacen nuestros competidores, qué es lo que estamos haciendo bien nosotros desde el punto de vista interno, cuáles son las oportunidades que tenemos para mejorar, y ahora nos viene definir la estrategia y las acciones que queremos desarrollar. Y esta parte quizás sea uno de los pilares o de los puntos más importantes de este plan de marketing digital, porque si defino bien mi estrategia, las acciones y los objetivos, pues obviamente luego me será bastante sencillo ir a una dirección y tener éxito, ¿no? Entonces, generalmente podemos empezar por cualquiera de los tres. Vamos a empezar por los objetivos, ¿de acuerdo? Y si empezamos por los objetivos, normalmente lo que querremos es que sean objetivos, lo que conocemos como SMART, ¿no? Que serían específicos, medibles, que sean alcanzables y que tengan un time frame, ¿no? Es decir, que tengan un tiempo en el que se puedan cumplir. Entonces, yo lo que tendré que hacer normalmente es marcarme, oye, como dentro de mi plan de marketing, ¿cuáles son los objetivos de este año? ¿Qué es lo que quiero conseguir? Generalmente puede haber varios, ¿no? Habrá uno principal que sea, oye, pues quiero ganar X cuota de mercado, quiero conseguir 10.000 nuevos clientes, pero antes de conseguir esos clientes tengo que conseguir unos pasos intermedios, por ejemplo, un número de visitas a la web, un número de MQLs, en definitiva puede haber muchos subobjetivos. Lo ideal es que haga un primer objetivo principal, que sea como el referente hacia dónde quiero ir, y luego tenga una serie de objetivos secundarios que si yo los cumplo, me van a asegurar que voy a conseguir el objetivo principal. Esa sería la idea. Entonces, bueno, objetivos, como os decía, puedo marcar muchos y para cada compañía serán distintos. Y luego nos vendría ya la parte de estrategia y acciones. Aquí es muy importante definir bien la estrategia, cuáles son pues estas ideas, estos conceptos que me van a permitir diseñar hacia dónde quiero ir. Y yo os diría que una estrategia tiene que ser muy sencilla, ¿de acuerdo? Es decir, una estrategia, si es muy complicada, si necesitas varias páginas para explicarla, no te va a funcionar. No te va a funcionar porque la estrategia al final es algo que tiene que conocer toda la compañía, que tiene que ser un concepto muy claro, muy directo y que todo el mundo lo conozca. Entonces, tu estrategia puede ser, oye, mi estrategia es posicionarme como referente en este área de actividad. Mi estrategia es ganar todos los premios posibles como la mejor empresa que produce este tipo de productos, ¿no? O sea, al final puede haber diferentes estrategias. Hay estrategias de marketing y de negocio. Yo creo que tienen que estar relacionadas, ¿no? Por ejemplo, si cogemos Southwest Airlines, que es una compañía de mucho éxito en Estados Unidos, aérea, que inventó un poco el concepto low cost, pues en su caso tenía una estrategia, es que las ruedas en el aire siempre, es decir, que los aviones estén volando.
cuanto más vuelan los aviones, quiere decir que ellos obviamente pueden mover más pasajeros, pueden tener más ingresos, pero eso deriva en toda una estrategia, en cómo hago el marketing, en cómo embarco a los pasajeros en los aviones, intentar que todo esté relacionado para conseguir ese objetivo final, que sería que las ruedas estén siempre en el aire porque los aviones están volando. Entonces, definiríamos esta estrategia y a partir de aquí podemos ya pasar a las acciones que queremos hacer. Sí que os diría que la estrategia es algo que deberíais de algún modo reservar para la compañía, no es algo público porque es ese ingrediente que os hace diferenciales respecto a otras compañías. Entonces, que sea algo interno, que lo tengáis todo el equipo, que lo conozcáis, pero no lo hagáis público porque probablemente haya otras compañías que entonces puedan copiaros y tomar esa ventaja. Cuando hablamos ya del siguiente punto de las acciones, pues lo primero que hacemos es, vale, tenemos unos objetivos que hemos establecido, vamos a ver qué canales usamos para llegar a esos objetivos. Y aquí en las acciones, pues generalmente tendremos pues las audiencias a las que queremos llegar, quiénes son los usuarios a los que nosotros nos gustaría impactar, lo relacionamos con nuestro buyer persona, vemos si aplicamos algún cambio respecto a lo que teníamos y intentamos identificar esas audiencias dónde se encuentran, ¿no? Y aquí pues puedo usar diferentes herramientas como Facebook para ver las audiencias, como Google o como otras plataformas. El siguiente punto es, vale, tengo mi audiencia a la que quiero llegar, ¿cómo me voy a comunicar con ellos, ¿no? ¿Cuál va a ser el mensaje? ¿Cómo van a ser las vías que voy a usar para relacionarme con ellos y cómo voy a interactuar? Aquí, por ejemplo, tengas que pensar si necesitas algún software de automatización, es decir, si para lo que tú quieres hacer vas a intentar automatizar el marketing. Después hablaríamos de cómo implementamos estas acciones, ¿no? Aquí tendríamos, por ejemplo, pues, la estrategia de contenido que voy a usar, con qué frecuencia voy a subir contenido, qué tipología de contenido, si lo voy a subir en el blog, en las redes sociales, si voy a tener estrategia de vídeos y al final el 360 de cómo voy a desarrollarlo. Y si voy a hacer campañas de publicidad, pues también aquí definiré en qué medios voy a anunciarme y con qué tipo de formatos y presupuesto. Y luego ya me quedaría el cuándo y el cuánto, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo lo voy a desarrollar todo esto? Voy a hacer un mapa visual con un calendario, voy marcando los diferentes timings en que lo desarrollo y después el cuánto, es decir, oye, ¿cuánto voy a invertir? ¿Cuál es el budget que voy a destinar? Y aquí hay como dos formas de acercarse. Uno es decir, yo destino un budget que pueda ser un porcentaje de mis ventas o un budget que haya definido de forma aleatoria, y el otro, el que a mí más me gusta, es hacerlo desde la posible respuesta que voy a tener. Y así que para cada canal voy a empezar a medir, vale, pues para los contenidos, ¿cuánto voy a invertir en crearlos? ¿Cuál va a ser el posicionamiento que espero de esos contenidos? Por lo tanto, ¿cuántas personas los leerán y cuántas personas acabarán interactuando conmigo? Y lo mismo, por ejemplo, para Google Ads, para Facebook, para email marketing, para cada una de las acciones voy a definir la respuesta que espero, cuánto me costará adquirir un cliente y, por lo tanto, cuánto budget puedo destinar. Y a veces hay un límite que no depende de mí. Por ejemplo, en la parte de Google Ads el budget está limitado por el volumen de búsquedas que haya. Es decir, si no hay más búsquedas, por más que quiera invertir, no voy a ser eficiente. Y luego ya marcaríamos todas las KPIs, ¿no? Una vez tenemos la inversión clara, marcamos esas KPIs para cada uno de los canales. ¿Qué voy a medir en Google Ads? ¿Qué voy a medir en Facebook? ¿Qué voy a medir en mis acciones de email marketing, tanto de captación como de fidelización? Y por otro lado, pues también qué inversión estoy haciendo para cada una de las acciones. Y aquí montaremos un cuadro de mando o un dashboard que nos permita tener esa información en tiempo real. Yo recomiendo esto, que sea lo más automatizado posible, que tú lo puedas ver en tiempo real y que por lo menos una vez al día veas esos datos para ver cómo evoluciona ese plan de marketing digital. Os diría que después, por lo menos una vez por semana o como mucho una vez al mes, deberíamos de ir revisando todas estas KPIs junto con el plan de marketing digital para adaptarlo y ajustarlo a la realidad. Y por último, ya la última parte que tenemos es, bueno,
todo esto que lo voy a implementar tendré que tener una metodología, una forma de implementarlo. Hay diferentes metodologías. Nosotros aconsejamos, por ejemplo, Scaling Up, que es una metodología de implementación de crecimiento en las compañías, o también lo que se conoce como OKRs, Objective Key Results, que en nuestra web o en el canal de YouTube podéis encontrar más información de cómo implementar los Objective Key Results. Básicamente la metodología Objective Key Results, que fue desarrollada en Silicon Valley por Intel, pero que a día de hoy la usan Google y centenares de compañías, lo que hace es definir esos objetivos que tenemos, que son los que hemos hablado en un principio. Oye, pues mi objetivo este año es doblar el tráfico en la web o es conseguir tantos miles de clientes. Tendremos ese objetivo y asociado al lado vendrán los Key Results, todas las acciones que tenemos que hacer para que ese objetivo se cumpla. Es decir, que si yo sé que ejecuto los Key Results, finalmente esos objetivos que he marcado se van a cumplir. Y lo interesante de esta metodología es que solemos trabajar por trimestres, es decir, que marcamos objetivos y Key Results para cada trimestre y cada persona del equipo de marketing tendrá los suyos definidos y por lo tanto tendrá muy claro cómo trabajar. Y como lo definimos por trimestre, pues cada semana iremos viendo la evolución y veremos si podemos llegar a conseguirlos o no. Entonces, preguntas que nos habéis ido lanzando, preguntas que nos habéis enviado. Nos decían, por un lado, ¿podrías darme algunos ejemplos de objetivos de marketing y cómo plantearlos de forma smart? Bueno, algunos que he ido comentando, por ejemplo, este año pues quiero crecer un 30% el tráfico en la web. Esto sería smart porque, por un lado, es medible totalmente, ¿no? Si tengo 1 millón de visitas, pues este año querré 1.300.000. Es específico, ¿no? Porque hay un número asociado a él, es algo muy concreto. ¿Es alcanzable? Bueno, un 30% es mucho crecimiento, pero oye, si no soy el que más visitas tiene de mi sector o mi sector está creciendo, seguramente será alcanzable y será realista, ¿no? Lo podremos llevar a cabo. Y luego hay un tiempo, ¿no? Es decir, este objetivo lo quiero conseguir en 1 año, por lo tanto sería un objetivo SMART. Pero podríamos poner muchísimos, ¿no? O sea, hay objetivos los que quieras, ¿no? Nos preguntan también, ¿cómo identifico mis competidores? Bueno, yo aquí creo que hay varias formas, ¿no? Una sería el buscar en Google quién aparece para aquellas palabras clave que son importantes para ti. Luego irte a los rankings de ventas que puede hacerte una empresa independiente o una cámara de comercio y ver qué compañías están en tu sector y qué volumen de ventas tienen, ¿no? Luego, pues esto, ¿no? Ir a herramientas como SimilarWeb o SEMrush para ver qué empresas relacionadas salen para determinadas temáticas. Otra pregunta que nos lanzáis es, ¿cada cuánto debo darle seguimiento a mi plan y replantear las acciones u optimizarlo? Esta pregunta es muy buena y muy interesante, ¿no? Porque es lo que os comentaba al principio de todo. Antes hacíamos un plan de marketing digital y lo revisábamos cada X tiempo, pero digamos con mucha cadencia, ¿no? O sea, la frecuencia era muy alta de revisión, o sea, cada X meses. Ahora no, ahora el plan de marketing yo diría que hay que revisarlo una vez al mes. O sea, constantemente hay que revisar si lo que hemos escrito tiene sentido y si ha entrado alguna novedad en el mercado que nos haga replantearnos lo que estamos haciendo. Y con esto creo que respondo más o menos las preguntas, varias de las que habéis enviado, luego está Dani respondiendo el resto de preguntas. Y por mi parte nada más, deciros que tenéis por un lado la plantilla del plan de marketing que lo podéis descargar desde el enlace de este vídeo y que os puede ayudar a llevar a cabo todo esto que os he ido contando, os sirve como guía para desarrollar el plan de marketing. Podéis también, por otro lado, acceder a los OKRs, Objective Key Results, que tenéis contenido en la web de CyberClick y en nuestro canal de YouTube, donde podéis bajar las plantillas de OKR y ver el vídeo de cómo implementarlos. Y por mi parte, pues nada, agradeceros que estéis aquí conectados, que estéis aprendiendo. Sabéis que uno de nuestros objetivos es ayudar a las empresas pues a que hagamos mejor marketing, a que pensemos en los usuarios y que hagamos planes pues que después aporten valor al mercado, y eso esperamos que es lo que podáis hacer todos vosotros. Y nada más, os pediría que si no estáis suscritos al canal de YouTube, que os suscribáis, que aprovechéis esta ocasión porque estamos constantemente subiendo contenidos que pensamos que pueden ser muy interesantes para vosotros, y espero veros muy pronto. Así que muchísimas gracias y mucha suerte en vuestro plan de marketing digital.